Tiene la información. Sí, buenos días, compañeras. Estamos en las afueras de la Asamblea Legislativa. Recordar que este ha sido el escenario de movilizaciones en los últimos 15, 14 días prácticamente. Hoy se reanudan las negociaciones a las 3 de la tarde, la quinta ronda del diálogo preliminar para establecer lo que se ha llamado las condiciones para el inicio de las negociaciones que pretenden deponer la huelga, que llega hoy a su 14º día. Y uno de los temas que está en juego, por supuesto, aparte de las condiciones para negociar, es, tratándose de una reforma fiscal, es el tema de renta, es el tema de evasión y de elusión, que ha salido por parte de distintos grupos, en particular los sectores sociales, los sectores sindicales. Esta mañana nos está acompañando aquí para hablar sobre ese tema, porque recientemente don Jorge Coronado de la red, vamos a ver si lo digo bien, de Justicia Fiscal de América Latina, ha dicho que una serie de exenciones y exoneraciones son las que han generado de alguna manera todo este hueco fiscal. Bueno, y nos acompaña don Adrián Torrealba, que es abogado tributario, también fue director de tributación directa y ha estado en el tema. Recientemente participó en un foro, ahora nos decía, fuera de cámaras, en Occidente, donde se debatió sobre este y otros puntos. Don Jorge Coronado, buenos días. ¿Qué es lo que sostiene esta organización no gubernamental, que se llama la Red de Justicia Fiscal de América Latina, en torno al tema específico de renta, de evasión y de elusión en Costa Rica? Bueno, Costa Rica presenta desde nuestra perspectiva lo mismo o muy parecido a lo que se presenta en América Latina. Tenemos estructuras tributarias muy regresivas, basadas en imponer impuestos al consumo, muy poca base impositiva al patrimonio, a las ganancias de capital, a las herencias. Hay una gran cantidad de exoneraciones y privilegios fiscales. En este país hablamos un poco más del 5% a sectores económicos determinados, cuando la lógica era que las exoneraciones eran temporales para impulsar algunos sectores económicos. ¿De qué sectores económicos para entrar ya en Aquí discusión? Tenemos principalmente al sector turismo, al sector de zona franca, sectores exportadores y sectores financieros, que son los que más captan. Y son exoneraciones que tienen 30 años. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el proyecto de reforma fiscal? Que la crítica que se le hace al proyecto es que no entra realmente a apuntarle a los aspectos fundamentales que tienen que ver un poco, obviamente, con la evasión de renta y de IVA. Bueno, el dato que tenemos nosotros, hay un 70% de evasión en renta, hay un 30% de evasión en IVA, que es unas cantidades gigantescas. Luego no se toca, se sigue exonerando con el 20.580 a los mismos sectores, y no se entra realmente a hacer modificaciones reales en el impuesto de renta. En el impuesto de renta seguimos transitando por la misma vía, y ahí está el cuestionamiento. Estos son los temas que han erosionado la capacidad presupuestaria del Estado costarricense. Si uno mira... ¿En cuánto lo han erosionado? Ya estamos hablando un 8% en evasión de dos impuestos, renta e IVA, con respecto al PIB, un 5% en exoneraciones, un 2% en desgravaciones vía tratados de libre comercio. Y si le agregamos a eso la elusión del comercio exterior, que es nuestros datos que son con Global Financial Integrity, hablamos de un casi 38% de nuestro Producto Interno Bruto, vía flujos financieros ilícitos, es un hueco gigantesco que se ha resuelto por la vía del endeudamiento para financiar el Estado. Aspecto que nos dice que obviamente también ese endeudamiento es parte de un negocio, porque se benefician determinados sectores financieros con la colocación de deuda interna. ¿Qué dice don Adrián Torrealba, es director de tributación directa, en torno a eso? Bueno, vamos a ver, yo creo que
La discusión en Costa Rica para reformar el sistema tributario, sobre todo en los dos impuestos principales, que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que nosotros tenemos un impuesto al valor agregado, pero defectuoso, incompleto. Tiene ya muchos años, tenemos 17 años de estar discutiendo sobre estos temas. Por ejemplo, digamos, el sistema actual de renta tiene unas características que lo hacen, digamos, muy defectuoso, muy primitivo para lograr el papel que debe tener el impuesto sobre la renta en el sistema tributario, que es aportarle, además de recaudación, la cuota de equidad tributaria, de justicia tributaria que tiene que tener el sistema. Entonces, al ser un sistema cedular, territorial y con un concepto de renta estrecho, que significa que, por ejemplo, las ganancias de capital no se graban. Si alguien vende un terreno en millones de dólares, eso no es gravable, salvo que fuera una actividad habitual. Alguien vendió las acciones de una sociedad, o sea, se vende un banco, por ejemplo, y se gana pues mucho dinero en ganancia de capital por la venta de las acciones, tampoco es gravable. Ese tipo de problemas tenemos 17 años de tratar de resolverlos, y yo creo que ahí pues lo que dice Jorge pues tiene mucha lógica, porque si hemos dictaminado, hemos claramente diagnosticado los problemas que tienen esos dos grandes impuestos y no hemos hecho las reformas, me parece que ahí claramente se explica que seguimos con un sistema tributario premoderno, y con poco poder recaudatorio, y además con un déficit de equidad importante. Ahora, yo creo que en los proyectos fiscales que se han presentado en estos 17 años... Decir, este proyecto rescata, sí, cambia en algo. Claramente yo creo que van en esa línea, unos más que otros. Por ejemplo, el que se discutió en la época de don Abel Pacheco avanzaba más en la globalidad del sistema de renta, tenía una modalidad de renta mundial, sobre todo para rentas pasivas, que es un poco la tendencia internacional. El proyecto a partir de doña Laura pierde un poco de globalidad, porque se concentra en buscar una mayor globalidad a nivel de la empresa, es decir, que las empresas, todas las fuentes de riqueza tributen en la olla del impuesto de utilidades. ¿Pero este va en esa línea también? Okay, por ejemplo, sí, claro, vamos a ver dos cosas. Primero, el concepto de renta se amplía, porque en este proyecto se dice las ganancias de capital son gravables. ¿Okay? Entonces el concepto de renta se amplía, y desde ese punto de vista yo creo que se gana en relación con la situación actual, ¿verdad? Donde eso no es gravable. La tributación de las rentas del capital también se hace mayor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se está estableciendo un impuesto del 15%, donde hoy muchas rentas del capital tributan al 8%, entonces hay una mayor tributación de las rentas del capital. Ahora, digamos, si uno lo comparase con el proyecto de don Abel, lo que faltaría es integrar las rentas del salario en la olla del impuesto de utilidades y separar un poco más ordenadamente la tributación de las personas físicas con la tributación de las personas jurídicas. Pero en mi opinión me parece que este proyecto nos hace avanzar, tal vez no es perfecto, yo llamo un second best, pero nos hace avanzar. El problema de no aprobar nada, que es lo que nos ha pasado en 17 años, es que seguimos con el mismo sistema premoderno y no hacemos ningún cambio. Yo por eso es que me parece que es una oportunidad para aprobar una reforma, teniendo una ventana de oportunidad legislativa para hacerlo, y luego, y es una propuesta que estoy haciendo, nombrar una comisión especial mixta, como se hizo en la época de don Abel Pacheco, para discutir otros temas de fondo que quedan ahí pendientes para completar una reforma mucho más integral. Bueno, ¿qué dice don Jorge Coronado? No, yo lo veo muy distinto. Digamos, yo no creo que el 20.580 sea un avance real. Permítame interrumpirlo, Jorge, porque aquí la discusión es don Jorge, el punto, don Jorge y don Adrián Torrealba, Jorge Coronado y Adrián Torrealba, es si el énfasis de este proyecto, vamos a ver, el proyecto incluye todo el capítulo de empleo público, pero en el tema de renta, digamos, el proyecto se le ha visto, lo consideran los sectores sociales corto. Es decir, el problema fiscal tiene un gran peso en el tema de empleo, o un gran peso de empleo público, o un gran peso en el tema de renta y, por tanto, sí, evasión o elusión o como quieran llamarlo. A ver, digamos, la crítica que uno le hace al proyecto es que escoge la vía fácil. ¿Cuál es la vía fácil? Ampliar la base impositiva
cambiando el impuesto de venta por IVA, ¿verdad? Incorporando servicios que hoy no pagan a que tributen. Y la segunda vía, aumentar en el impuesto de renta mayor carga impositiva al salario. Pero mantiene la opacidad en materia de renta de capital a los sectores corporativos. Y lo que estamos cuestionando o se cuestiona desde la academia y desde la investigación tributaria es que esta opacidad de los modelos tributarios no son accidentales. La opacidad está hecha para que ciertos sectores económicos sigan manteniendo sus mecanismos de elusión e incluso de evasión. Ya lo vemos, el problema del comercio exterior de este país, que está basado en ese mecanismo de elusión, vía falsa facturación, vía manipulación de precios de transferencia, estimula que además se creen sociedades offshore, exista el secreto bancario, existan los paraísos fiscales. Y a ese sistema global, este proyecto, ni los portadores o impulsores de este proyecto le entran realmente a socavar ese sistema imponible de opaco que estimula erosionar la base tributaria de este país. Ahí es donde está, desde mi perspectiva, el problema radical y que hay que entrarle, y la gran debilidad. Y me parece fundamental que la comisión mixta que habla don Adrián, esa comisión mixta tiene que ser para arreglar este proyecto que es absolutamente insuficiente. No pueden ser mayorías mecánicas escondidas, 57 diputados, que además ahora pertenecen o representan intereses específicos de sectores económicos, los que encerrados en un plenario determinen qué es lo que tienen que hacerse en vía tributaria. Don Adrián Torrealba. Bueno, yo creo que, o sea, si uno ve la reforma en el impuesto de renta, no creo que haya base para la afirmación que hace Jorge de que recae sobre las rentas del salario. Básicamente, y eso es una cuestión que el último informe sobre la situación fiscal o el sistema fiscal costarricense que hace la OCDE en el informe 2017 apunta, y es que el 80% de los asalariados no pagan renta en Costa Rica, porque el nivel de exención es bastante alto. Es mucho más alto el nivel de exoneración para los asalariados que, por ejemplo, para los profesionales. Lo único que está haciendo la ley, que me parece de equidad básica, es que los salarios más altos, en cuanto a la tarifa por lo menos, se equiparen a como tributamos los profesionales. Los profesionales tenemos una tributación máxima del 25%, mientras que hoy día los asalariados llegan al 15%. O sea que el que tiene un salario muy alto, un gerente de una transnacional o lo que sea, paga hasta el 15%. Entonces lo que hace la reforma es simplemente hacer esa equiparación, y aún así no la logra del todo, porque por ejemplo un profesional con 14 millones de renta neta ya está en el 25%. Con la reforma tendría que alguien que ganara un salario de 50 millones al año para llegar al 25%, con el 80% de los trabajadores que no pagan impuesto de renta, que es una de las debilidades que dice la OCDE que habría que superar, pero eso ni siquiera está planteado en el proyecto de impuesto sobre la renta. De tal manera que a mí me parece que eso, en renta hay varias cosas muy importantes. Bueno, aparte de ampliar el concepto, que eso ya a mí me cuesta entender cómo gente que dice defender posiciones de justicia social, por ejemplo, se oponen a esa ampliación del concepto de renta, que me parece que es la cosa más progresiva que podemos pensar. Y luego tenemos una serie de normas que se han venido introduciendo precisamente como resultado de las recomendaciones del plan BEPS de la OCDE, precisamente para evitar la erosión de base imponible, para evitar la desviación de beneficios hacia jurisdicciones con poca o nula tributación. Y entonces tenemos en este proyecto, por ejemplo, el tema de las asimetrías híbridas, la norma antiparaíso. Me parece que debería reintroducirse. En este momento no sé ya en el estado en que está lo de la subcapitalización. Que dicen que se ha erosionado muchísimo. Pero digamos, habría que revisarla. A mí me parece que hay que ver ciertamente un poco el problema que se tiene
con este proyecto, o la virtud, según como lo veamos, es que recordemos que es un proyecto que se hereda del gobierno anterior, donde se había aprobado el 208 bis para ver si lográbamos tomar una decisión después de 17 años de discusión. Y entonces uno puede decir, eso es una virtud porque por lo menos ya tenemos una posibilidad de tomar una decisión y no simplemente seguir postergando, lo cual además en esta coyuntura es muy importante de cara a cómo nos vamos a ir a financiar, porque este país necesita ir a financiarse a los mercados. No hay forma de que no con el proyecto o sin el proyecto. Lo que pasa es que el ir a tocar la puerta a los mercados para financiarse sin proyecto, es decir, nuevamente con las manos vacías después de intentos legislativos como nos ha sucedido en 17 años, nos pone en una situación mucho más difícil, mucho más precaria, donde las condiciones de financiamiento pueden ser terribles, es decir, en plazo y en tasa de interés, con lo cual se puede disparar excesivamente el déficit fiscal y la crisis económica, que me parece que es lo que deberíamos tratar de evitar. Don Jorge Coronado. No, sobre la carga impositiva a los salarios. Es que en este país hay unos salarios literalmente de hambre. El 57% de nuestra fuerza laboral del sector formal tiene salarios menores o iguales a 350.000 colones. Es obvio que no van a poder pagar renta porque son salarios muy precarios, y el proyecto lo que busca es gravar a los salarios de los profesionales del sector público, que ahí aumenta automáticamente, les pone por las nuevas tasas a pagar de 10 a 15%, cargando a los salarios la ampliación de esa base imponible, mientras tenemos en el mismo proyecto amnistía tributaria y tenemos todo el tema de la opacidad. Yo voy a dar el ejemplo con lo de beneficiario final, que fue una recomendación para conocer quiénes son realmente los beneficiarios finales de las sociedades anónimas. Pues resulta que con el lobby en esta Asamblea Legislativa, hecho por UCAEP, hecho por partidos políticos y sectores económicos, terminó erosionándose el tema de beneficiario final. Ya no lo tiene la administración tributaria, ya el acceso no es disponible para ella si no hay una resolución de un juez. O sea que el propósito que incluso la misma OCDE plantea de que tenga las administraciones tributarias posibilidad de conocer sobre esto, en este país no se quiso porque hay estas puertas giratorias donde hoy son funcionarios, mañana son representantes en la Asamblea Legislativa, son diputados, y efectivamente vienen a erosionar la posibilidad de regulación, que es el gran problema de este país, la ausencia de regulación sobre todo el tema corporativo, que es lo que hemos venido planteando permanentemente. Una observación, es que yo creo que lo que está diciendo Jorge sobre lo que quedó aprobado en la ley de fraude fiscal sobre el registro de beneficiarios finales, no es como él lo dice, es decir, quedó una norma de estándar internacional. El único tema ahí fue que por alguna razón o por algunas situaciones particulares en el pasado, no se confió que la base de datos lo tuviera la administración tributaria, sino el Banco Central. Pero efectivamente la administración tributaria le pide directamente al Banco Central el acceso a esa base de datos en una serie de supuestos absolutamente amplios, no solo para casos concretos, sino para hacer políticas de investigación de riesgo fiscal, o sea, prácticamente para todo, puede acceder a esa base de beneficiarios finales. Eso no ha empezado a funcionar simplemente porque la ley estableció un plazo para que el Banco Central habilitara la plataforma con todas las, garantías de seguridad informática para garantizar confidencialidad, etcétera, y buen uso de la información. Y eso está para que, se supone que debería empezar ahora, empezando el 2019, debería estar lista esa plataforma.
pero la verdad es que Costa Rica se adelantó incluso a muchos países en establecer ese registro de beneficiarios finales sin ninguna de estas restricciones. ¿Sí? Yo creo que puede ser que en la discusión legislativa se planteó algunos intentos de restringirlo, pero la verdad sea dicha, tengo escritos sobre ese tema, lo he analizado muy cuidadosamente y es de estándar internacional esa normativa que se aprobó. No. Bueno, nosotros tenemos, yo tengo una visión distinta, digamos. Hagamos un análisis más jurídico tributario. Hagamos un análisis jurídico tributario. Podemos hacerlo. No, al final el tema es que este tema tributario, el tema fiscal es una herramienta para la inclusión y para la igualdad social. Y lo que estamos diciendo es que la política tributaria y el 20.580 en este momento no ayudan a lograr ese objetivo de una mayor equidad, de una mayor igualdad y que efectivamente este país deje de ser uno de los 10 países más desiguales del planeta. Desigualdad que es fruto de una estructura tributaria altamente regresiva y desigual que pone a pagar a los que menos tienen y a los que más tienen en general, eluden y evaden sus responsabilidades. Bueno, no sé, entonces yo creo que con esa posición pues mejor nos quedamos como estamos y entonces que las ganancias de capital sigan sin ser gravables y con lo cual tenemos mucho más inequidad que si se aprueba el proyecto y las ganancias de capital empiezan a ser gravables. Yo creo que hay que tener cuidado con discursos nihilistas, es decir, donde ningún avance es suficiente y por lo tanto hay que negarse a aprobar absolutamente nada. Yo creo que a veces hay que ir avanzando paso a paso. Si nosotros en los últimos 17 años algo hubiéramos venido avanzando, probablemente hoy ya estaríamos con un sistema mucho más completo y muchos de los temas que se han venido discutiendo a lo largo de este tiempo podrían estar aprobados. Yo sinceramente creo que es un proyecto que en materia del impuesto sobre la renta cambia radicalmente muchas cosas para bien y podríamos hacer un análisis mucho más detallado, obviamente en este contexto no es posible, pero creo que hay que hacer tener un poquito más de paciencia para analizar lo que está planteado, porque creo que sí da un avance precisamente en el sentido en el que habla Jorge. Vamos a ver, con lo que él plantea a nivel general yo estoy de acuerdo, es decir, hay que hacer sistemas más justos, más progresivos en materia de impuestos sobre la renta y creo que el proyecto da un paso importante hacia eso. Creo que tengo un comentario, no sé si ya, todavía no, bueno, tenemos que irnos, pero este tema se mantiene porque ya está por venir, vamos a ir a una pausa y está por venir Sofía Guillén, que es economista, y se queda también don Adrián Torrealba. Y le agradecemos muchísimo también a Jorge Coronado, sociólogo de la Red de Justicia Fiscal para América Latina. Vamos a una pausa y ya venimos con más sobre el tema del proyecto de reforma fiscal, el tema de justicia tributaria que tanto está preocupando a los y las costarricenses.